Bueno, muy buenas noches, maestros. Espero que se encuentren muy bien y quiero agradecerles su presencia para la sesión del día de hoy, en la cual se propone que dialoguemos sobre estrategias de intervención para mejorar el trabajo por academias. Como lo terminamos comentando en el diálogo anterior, mencionábamos la importancia de que lo tenemos que llevar a cabo, el que esto ayuda a mejorar nuestra práctica, pero también que existen distintas cosas que nos terminan debilitando al momento de llevarlos a cabo por distintos factores. Y una de ellas inclusive es que no sabemos esas mismas estrategias. Eric, perdón que interrumpa. No sé, ¿se escucha algo? No sé si haya una televisión cerca o algo. Pero se alcanza a escuchar ahí una interferencia, no sé. Bien, al parecer era con un poco con Juanita, pero ya se terminó amainando el sonido. Muy bien. Entonces, es así que les termino proponiendo que comentemos sobre qué propuestas podríamos llevar a cabo para mejorar nuestra práctica por academias, que cabe destacar que al ser una secundaria con no un gran número de maestros, nos juntamos todos los maestros de secundaria para dialogar sobre cómo mejorar nuestra práctica y qué acciones efectuar para mejorar el rendimiento académico y también humano de nuestros educandos. No sé si te gustaría iniciar, Fidel. Ahora sí. Pues el tema es muy amplio y muy complejo por la condición de generar, como dices, estrategias para el trabajo por academias. Obviamente, entre mayor sea la cantidad de maestros, es mucho más complejo el que esto se pueda realizar de una manera sistemática. Yo pienso que algo en lo que se tiene que pensar cuando se va a trabajar por academias, tiene que considerar los tiempos, en principio de cuentas. ¿Qué tiempos están destinados exclusivamente, y ahí se hago el énfasis, exclusivamente para el trabajo por academia? Yo creo que las instituciones deben de pensar en establecer horarios que incluya o que contemple el que haya trabajos por academias. Ya dentro de estos procesos, dentro de estos tiempos establecidos, pues ya tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, que se esté manejando un lenguaje pedagógico común, y para esto se implicaría posiblemente el tener lecturas comunes que se puedan discutir, lecturas orientadoras, y también objetivos muy específicos y muy claros acerca del tipo de educación que se quiere establecer y sobre todo el tipo de ciudadano que se quiere formar en esa institución. Muy bien, Fidel. Juanita. Mira, tú manejabas que dentro de nuestra comunidad educativa pudiéramos fortalecer el trabajo en academia. Sí, comparto la idea con Fidel, que nos es un poco difícil, sobre todo por la situación en que estamos dando diversas materias y eso no nos permite enfocarnos a una sola, a veces hasta de diferente área. Pero una de las estrategias yo creo que podríamos hacer es que entre esos momentos de reunión o en esos tiempos que sí se pudieran lograr para empezar la unificación de criterios, yo creo que deberíamos de empezar por ahí, por una unificación de criterios, y con base a eso planear esta estrategia que nos puedan llevar a lograr el aprendizaje y el mejor desempeño de los alumnos. Muy bien, Juanita. Algo que hemos implementado de unas semanas para acá, de unas semanas, disculpen, de un ciclo escolar, de lo que llevamos de esta y parte de la anterior, del 2018-2019, es el asignar un día, y ese día que se tiene asignado, trabajar para
problemas con los educandos en torno a aspectos conductuales, sobre aspectos académicos, unificar criterios. Pero una cuestión que yo veo es que lamentablemente muchos de nuestros compañeros creen que su fórmula es la correcta. No sé si tal vez podría ser el punto, que su fórmula es la correcta y la manera en que yo lo llevo es lo que me ha funcionado a lo largo de los años y no la voy a cambiar. No la voy a cambiar porque así me están funcionando cuando realmente no tenemos esa certidumbre de que esos resultados o esas estrategias que efectúen esos maestros realmente estén funcionando en el rendimiento académico y humano de nuestros muchachos. No sé, Juanita, si te gustaría comentar algo al respecto. Sí, definitivamente yo creo que es una de las condiciones que tenemos, es la apertura al cambio de mucha, sobre todo de las personas que podríamos decir que ya tienen una estrategia o una forma de trabajo, entonces sí se encuentra ahí una disyuntiva. Pero yo creo que como empezarse a involucrar, sí suena interesante el proyecto y yo creo que ir metiendo a esas personas, finalmente nuestra finalidad son los alumnos y es la parte que debemos entender, que sí tendríamos que estarnos preparando, innovar y buscar aquellas lecturas que nos ayuden a buscar esas estrategias para que, o sea, la educación en 20 años ha dado un giro. Muchas veces, como lo dice Fidel, bueno, seguimos teniendo alumnos de la misma edad, pero nosotros ya no somos de la misma edad, siempre los años se nos van acumulando. Entonces, yo creo que en el caso del colegio es sí buscar o trabajar con aquellas personas que sí tengamos esa apertura a los cambios y buscar sí aquellas estrategias que vayan de acuerdo a nuestra problemática de escuela y sobre todo ser o lo que se quiera lograr ahorita en este mundo, en el nuevo enfoque de la educación, son ser mejores seres humanos. Muy bien, Juanita. Fidel. Mira, yo hice algunas anotaciones en relación a lo que han estado platicando. Todo definitivamente muy válido. Algo en lo que yo quisiera hacer énfasis es en lo siguiente. ¿Cómo estamos entendiendo, cómo deberíamos de entender el trabajo por academias o el trabajo en academia? Porque en algún momento dado, si se toma en cuenta que muchas veces confundimos el trabajo en academias en estar repasando casos conductuales, realmente ahí estamos haciendo otra cosa. Realmente muchas de las veces lo que hacemos ahí es un anecdotario de lo que nos ha sucedido con ciertas personas. Cuando tenemos ya un enfoque especializado de decir bajo qué circunstancias quiero analizar estas conductas, cambia a lo mejor el trabajo en academias. Entonces, sí mencionabas algo que se me hace sumamente interesante, Eric, y es el hecho de decir que hay algunos maestros que tenemos, me voy a incluir, que tenemos posiblemente como esa condición de creer que lo que yo estoy haciendo es lo correcto o que como me ha funcionado es lo correcto. Entonces, sí, a la hora de hacer el trabajo en academia, yo pienso que se tiene que sustentar formalmente con una teoría, principalmente. ¿Bajo qué teoría estamos sustentando aquello que considero que es lo adecuado? Porque es muy diferente tener creencias, yo creo que esto es lo correcto, a decir yo sé que esto es lo correcto, porque lo sustento con ciertos conocimientos. Y junto con esto, bueno, no confundirnos con que muchas de las veces pensamos y creemos que por el hecho de desear algo se va a cumplir. Sí tenemos que tener las herramientas suficientes y adecuadas para que realmente a la hora de haber trabajado en academia llevemos a la práctica todo aquello que en la academia se analizó, se estudió y se tuvo como válido para esas circunstancias concretas y en el contexto concreto de la escuela. Muy bien, Fidel. Tocas un tema muy importante, que es también el aspecto de bajo qué principios pedagógicos, bajo qué teorías nos sustentamos, bajo qué sustentamos nuestro trabajo, porque muchas veces hemos tenido este debate sobre qué tipo de escuela somos.
y hacia qué tipo de escuela queremos llegar. Una realidad, me incluyo, es el aspecto de no siempre nos estamos preparando en el aspecto pedagógico. Podremos saber dominar nuestras áreas. La gran mayoría de los docentes de nuestro nivel secundaria tienen un perfil parecido, pero ¿qué tantos la verdad es que ninguno de ellos, a excepción de la maestra Juanita, de maestro Fidel, y en secundaria ya son los únicos que son especializados totalmente en el aspecto de la docencia. Entonces, creo yo que sería importante, tal vez como una manera de mejorar nuestro trabajo por academias, el tener un serio debate sobre, nos vamos a ir bajo esta línea y hay que leerle, y hay que trabajarle, y hay que prepararnos, dialoguemos, aportemos, y con ello tener un rumbo fijo. Si nos vamos a ir bajo el constructivismo, inclusive bajo cuál constructivismo. Esos son aspectos muy, muy interesantes. Juanita, no sé si quieres comentar algo más al respecto a ello. No, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que son varios puntos, vuelvo a repetir, sobre nuestra realidad, ver hacia dónde queremos llegar y bajo qué, mismo decía, bajo qué teoría o qué es la teoría o qué movimiento pedagógico se nos va a favorecer para solucionar esas problemáticas o esas situaciones que tenemos en la escuela. Muy bien, Fidel. Sí, aquí yo quisiera tocar un punto importante que tiene que ver con el perfil del docente, del perfil del maestro que está trabajando en la secundaria. Yo me he encontrado con muchas sorpresas realmente y ha habido casos en que las personas que están trabajando en la secundaria no tienen una formación pedagógica, una formación docente en una normal o en alguna especialidad relacionada con educación. Sin embargo, son personas que tienen un interés, un compromiso y una vocación tan grande realmente que sí me atrevo a decir que en muchas de las ocasiones superan a aquellos que en algún momento dado estuvimos estudiando en una escuela normal y que de alguna manera tuvimos cierta especialización. Entonces, aquí mucho más allá del perfil que tenga la persona, se integran o se deben de integrar otros elementos que pueden favorecer mucho a esos procesos de aprendizaje o de enseñanza en concreto. Y es como lo decía uno, el interés de la persona por estarse preparando constantemente, por ir entendiendo ahora sí que como dicen los signos de los tiempos actuales, el contexto real de las personas con las que está trabajando y definitivamente un punto importante es el tener una vocación de ser maestro, el querer realmente llamar esa profesión, así las circunstancias lo hayan llevado a caer en esto, se nota definitivamente cuando una persona quiere y tiene el interés por que los procesos, el trabajo, los aprendizajes y las enseñanzas sean cada vez mejores y obviamente esto es estudiando nuevamente y actualizándose. Es en este punto en el que tal vez podríamos tomar el siguiente aspecto. Tenemos un cuerpo docente el cual tiene el interés, sabe del tema, son expertos en la materia, en lo que conlleva. Tienes a una física dando clases de física y de matemáticas. Tienes a un ingeniero en sistemas que da clases de matemáticas y da clases de informática, de computación. Tienes a una persona que tal vez no está relacionada directamente con la biología, no es bióloga, pero está relacionada con las ciencias experimentales. Tienes a una persona que está relacionada con ciencias de la comunicación y da clases de español. O sea, los perfiles se cubren. Los perfiles se cubren. Tienes a una maestra egresada de la normal que funge tanto como coordinadora y también como dando clases de geografía, en la cual la experiencia y el hecho de saber de la pedagogía le termina ayudando. Entonces, se cubren esos perfiles, pero el aspecto es qué tanto nos ponemos de una manera uniforme,
en qué momento podemos llegar a dar ese brinco de, sí, sabemos del tema, somos expertos en la materia, pero unificar criterios, unificar todos criterios para así dar ese brinco en la calidad, inclusive de nuestra profesión, de nosotros como profesionistas. Entonces, creo yo que sería interesante el tomar un modelo, porque hemos mencionado que somos una escuela constructivista, pero ¿qué tipo de constructivistas somos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a realizar? Esos son aspectos muy importantes, ¿no? ¿Quién guste tomar la palabra? Me gustaría empezar. Fíjate que aquí hay algo importante. Podemos tener especialistas en las materias, definitivamente, y creo que los tenemos. Esa es una gran ventaja a nuestro favor. Sin embargo, también no hay que olvidar que tenemos un contexto personal y una historia personal de cómo entendimos nosotros el aprendizaje y la propia enseñanza. Entonces, muchas de las veces, aún siendo especialista, regresamos a prácticas muy, muy conocidas por nosotros y yo me atrevería a decir muchas de las veces incluso a cómo lo aprendimos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que si yo de esa manera lo aprendí y siento que lo aprendí bien, entonces es una buena manera de enseñar. Entonces, partiendo de esta condición, uno, ¿qué tendríamos que hacer para lograr lo que mencionas, caminar, movernos hacia una mejor condición? Yo considero que primero que nada hay que aceptar y entender que nuestra práctica puede ser modificable y perfeccionable, que se puede perfeccionar. Si nos quedamos en la idea de lo que estoy haciendo está bien, me voy a permanecer allí muchísimo tiempo sin hacer grandes movimientos. Pero si yo acepto que tengo que modificar algo de mi propia práctica, sin culpar a nadie más, a mi propia práctica exclusivamente, voy a entender que tengo que hacer un análisis de ella, voy a entender que tengo que caracterizar esa práctica, voy a entender que tengo que investigar sobre las teorías que la sustentan y hacer las modificaciones que a partir de allí sí son necesarias realizar. Muy bien, Juanita. El micrófono, Juanita. Ok. La capacitación, claro que sí es de vital importancia y yo creo que es lo que les ha faltado a la implementación, tanto digamos a los planes federales, de que va el cambio, va esto, sin la capacitación debida a los docentes. Entonces, nos dejan a la deriva, sí, en muchos aspectos, porque de aquí a que entendemos, como docentes también, qué es lo que se busca. Es un proceso de 6 años, entonces dentro de eso y la voluntad de la persona o al cambio, sí se viene una problemática. Otro punto decía, yo creo que, y de hecho en los consejos técnicos les decíamos, suena muy bien el cambio, suena muy bien la filosofía, suena muy bien hacia dónde vamos, pero yo creo que volvemos al punto. El punto primordial viene siendo esa capacitación y la voluntad de querer hacer ahí el trabajo. En nuestro colegio, enfocarnos a lo que quieres, cómo fomentar o implementar un trabajo en academia, yo creo que sí podría ser, la verdad, sería sacrificando ciertas tardes, sacrificando, porque dentro de la jornada laboral, finalmente nuestra carga horaria, nuestra carga de anecdotarios y de problemas que se suscitan día con día sería difícil. Si las personas quisiéramos estar comprometidas, viene esa parte de sí, oye, lectura, vamos, trabajamos, hacemos y todo. Sí hay mucho que hacer, pero también yo creo que el trabajo resulta ser extenuante si lo quisiera en ese aspecto, porque no serían en horas de trabajo, sería extra clase. Muy bien, Fidel. Sí, sí, definitivamente. Otro punto importante lo acaba de mencionar Juanita, tiene que ver con la propia sistematización o la capacitación que hagamos
para lograr un trabajo de academias formal. Y esto implica liberarse precisamente de toda esa condición de carga que se tiene del día a día, de una jornada normal de trabajo, porque siempre hay imprevistos. Entonces sí se tiene que tomar en cuenta que puede ser o debería de ser como lo favorable fuera de un horario escolar, y es como estableciendo las condiciones muy concretas para que el trabajo se realice de una manera muy sistemática también. Es importante el poner de nuestra parte. No solamente en esa hora, el día miércoles en que nos juntamos los maestros de secundaria, que Fidel tocó un tema muy importante. Una cosa es ver los aspectos disciplinarios y otra cosa es trabajar como tal por academia, e inclusive el término de entender y vivir el concepto de trabajo por academia. Otro aspecto también fundamental es el hecho de qué sale de mí, qué quiero yo tanto salir adelante y mejorar en mi clase. El maestro sigue cumpliendo años y los chavos siguen llegando de la misma camada, siguen llegando entre las mismas edades. Entonces, es fundamental también el irse preparando, actualizando. Aquí llegaría algo en lo que tal vez podríamos ir implementando, que sería el hecho de hacer un trabajo por academia como tal, en el que se explique qué es lo que se hace en un trabajo por academia, que a todo el personal le quede presente, y decir, bajo estas lecturas nos vamos a guiar y se va a ir llevando nuestra práctica para poderla, como bien dice el maestro Fidel, perfeccionarla. Eso podría ser algo que podríamos ir implementando para mejorar nuestra práctica y con ello tener resultados más loables. Fidel. Sí, definitivamente. El trabajo por academia debe de organizarse, debe de planearse, debe de tener indicadores de logro también. O sea, debemos de llevar un seguimiento, un proceso para saber si realmente se están cumpliendo pues todas esas expectativas que se han generado a partir de querer trabajar por las propias academias. Entonces, sí es necesario el planificarlo, el ver qué objetivos se van a lograr, y el punto que mencionábamos es el que conozcamos todos cuál es la función del trabajo por academias, que manejemos, como decía Juanita en algún momento, criterios muy semejantes, unificar criterios, y sobre todo el tener una visión clara del tipo de educación que queremos tener, y sobre esto buscar aquella bibliografía que pudiera aportar a la empresa que estamos buscando, que es el proceso educativo. Muy bien, Juanita. Yo creo que como parte de estas academias, y yo insisto a veces con ustedes, con los demás, yo creo que o empezar por algo es ponernos de acuerdo como maestros que sí, que el trabajo de los chavos debe de ser revisado. Debe de ser, yo creo que punto ahí es parte medular. Desgraciadamente se ha caído en la costumbre de nada más una palomita y ya está revisado. Entonces, eso lleva a que el alumno tampoco le ponga el de mayor interés, porque sabe que ese trabajo no va a ser leído. Yo creo que dentro de una de las cosas que un trabajo así y que ayuda mucho a un desempeño de los alumnos, o que se vea motivado de que sí o sea, que su trabajo es leído y es revisado y es corregido, ya es un punto un punto de partida donde él se va a esforzar porque sabe que su calificación depende de lo que puso ahí. Para mí sería, dices, bueno, ponernos de acuerdo, esa unificación de criterios es difícil porque cuando tenemos varios alumnos, cuando tenemos, dices, llevarte a casa el montón de escritos, es una cuestión, pero creo que parte de una de las situaciones de donde los chavos llegan a las universidades
sin saber redactar, sin saber escribir, sin saber ortografía, es porque esos trabajos desde sus primeros años no fueron revisados. Entonces, yo veo ahí una pequeña oportunidad de decir una unificación de criterios, por lo menos a lo mejor sí, oye, hoy este trabajo te lo voy a revisar a ti 5 personas, este trabajo a otro. Y eso partiendo de que los alumnos saben bien con qué maestro, qué logran con qué maestro si tiene que ser dar lo máximo, con quién va nada más ahí, ay, pues ya cumplí, y con cumplir estamos cayendo en ese afán de mediocridad. Ah, pues lo hice y me esforcé, y porque lo hice, pues ya tengo derecho a ciertas cosas. Así es, Juanita. Entonces, queda claro que la unificación de criterios es algo fundamental. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, queda claro. El llevar nuestra práctica ha llevado a transformarla en estos días. Muchos nos hemos visto conflictuados, más pesado, porque nos estamos adhiriendo a una nueva forma de trabajo. Entonces, ¿cuándo volveremos a la realidad, a nuestra normalidad? Tal vez puedan pasar más semanas, tal vez puedan pasar meses o hasta el siguiente ciclo escolar. Pero recabando los puntos que hemos hablado, sería interesante que en la preparación del siguiente ciclo escolar, inclusive si regresamos antes se puede trabajar, pero en la preparación del siguiente ciclo escolar, el hacer sesiones de academia como tal, en el cual se termine mencionando qué es un trabajo por academia, cómo lo podemos llevar, y con ello la importancia de unificar criterios. La importancia de unificar criterios bajo lecturas que se van a tener que trabajar, estudiarlas ahí mismo, tal vez en horario de la preparación en esos consejos técnicos de antes de entrar al ciclo escolar, para que conforme nos tracemos retos y ya empezando el ciclo, efectuar este proyecto y evaluarnos cada determinado tiempo. Tal vez eso podría ser esto interesante para mejorar nuestra práctica. Lo hemos hecho, sí lo hemos hecho, pero nos ha fallado este aspecto de la evaluación, de cómo vamos. Fidel. Sí. Bueno, yo empezaría por puntualizar que cuando llega a haber un trabajo por academia, se tiene la certeza, por lo menos una gran certeza, de lo que se pretende hacer a nivel de enseñanza y de aprendizajes. Entonces, si se llegara a dar una academia en toda la extensión de la palabra, este tipo de situaciones, como la que estamos viviendo actualmente, por el trabajo a distancia, etcétera, etcétera, tendría que cambiar definitivamente. O sea, no es nada más el seguir haciendo o trabajando con nuestra práctica, porque la realidad es, estamos haciendo cosas completamente diferentes y es necesario hacer cosas completamente diferentes porque el contexto es completamente diferente. La ventaja de haberlo trabajado por academias es que por lo menos tendremos la certeza de qué es lo que queremos lograr. Porque igual lo comenté en algún momento cuando empezó este proceso, yo les comentaba, es importante entender que con menos debemos lograr más. Entonces, no vamos a tener las mismas condiciones de trabajo que tenemos en el aula, por lo tanto, hay que priorizar cuáles son aquellas que sí debemos de seguir trabajando, aquellas que realmente estén abonando a una condición de una mejora personal, no necesariamente de una mejora académica, porque la cuestión de los contenidos en este momento preciso quedan ya en segundo plano. Hay que buscar que bajo este contexto en el que están viviendo nuestros alumnos y nosotros mismos, qué es lo que tenemos que modificar en nuestras vidas, en nuestras prácticas, para ser, a final de cuentas, lo que nos lleva a la educación, mejores personas. Muy bien, Juanita. Sí, lo habíamos manejado en un principio, que
la nueva visión de la educación. Es eso, buscar mejores seres humanos. Coincido totalmente en esa parte de no la saturación de contenidos, sino más bien al análisis y a la reflexión de dónde estoy y hacia dónde ir. Con eso, yo creo que si el alumno se da cuenta de su entorno, dónde está y de lo que depende de hacer, que lo que él haga depende varias acciones, ya tendríamos un logro importante. Muy bien. Entonces, ¿qué queda claro? Tenemos que empezar por nosotros mismos, por empezar a mejorar nuestra práctica y ello demostrarlo a través de ese trabajo por academia. Entonces, para mejorar el trabajo de academia, primera tarea, saber qué es un trabajo por academia. Queda eso claro, saber lo que es un trabajo por academia para unificar criterios, para mejorar nuestro rendimiento como profesionistas, pero también mejorar el rendimiento de los alumnos, en los cuales ya no es que sepan tanto, sino lo vital es que los educandos analicen y reflexionen. Es así que podemos tener mejores educandos y con ello mejores ciudadanos. Entonces, con esto último cierro, no sé si Fidel, Juanita, quisieran abonar algo para abrochar esta sesión. No, ya con eso lo dijiste todo, sonaste político. Muy bien, bueno, Fidel. Sí, bien. Finalmente yo creo que lo que se busca sí es, y creemos en las personas y creemos que son y van a ser agentes de cambio. Sí, yo creo que un común denominador que tenemos por lo pronto como escuela y que se ha madurado a lo largo de muchos años es el entender precisamente que mucho más allá de los conocimientos estamos trabajando con personas y que hemos entendido que la educación es un encuentro entre personas en donde lo importante es lograr que uno obtenga del otro la mejor versión que tiene como ser humano. Muy bien, pues no me queda nada más que agradecerles por este enriquecedor, diálogo. Es muy, muy enriquecedor para mí el platicar con personas expertas, con experiencia y a las cuales también quiero mucho. Les agradezco totalmente su participación en este diálogo, tanto Juanita como Fidel. Gracias y pues nos queda mucho trabajo, nos queda muchísimo trabajo. Definitivamente. Un fuerte abrazo para ustedes dos, libre de coronavirus. Excelente. Gracias, Vas de regreso igual para ambos. Cuídense Cuídense mucho. mucho y un placer haber estado aquí. Vale, gracias.